Bienvenidos a todos a esta primera sesión de entrevistas con Eduardo Fernández Couto. Él es abogado, asesor de empresa y por sobre todo docente de vocación y padre de familia. Bienvenido. Usted me quería contar una anécdota con sus hijos. Con un hijo, sí. Con un hijo suyo cuando eran chicos. Sí, yo tengo 4 hijos, estos eran los dos del medio, que en esa época tendrían más o menos, tiene una diferencia de 2 años, uno tendría 12 y el otro 14. Pero antes del episodio que centra este comentario, un día yo estaba sentado ahí tranquilo y andaba correteando uno de ellos, el de 12 años, y de repente se da vuelta, como todas las cosas de los adolescentes, se da vuelta y me encara así de golpe y me dice: che papá, ¿por qué son las guerras? Ya estaba en otro mundo, que me mató. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Es bastante común a veces que los adolescentes o los niños hagan preguntas. Sí. Pero yo no me acuerdo que le contesté, pero le debo haber contestado cualquier cosa para salir del paso, porque no podía contestar eso. Y él se fue porque estaba en otro mundo, ¿no? Bueno, pasaron unos 2, 3 años. Y un día estaba yo cercano a un pasillo largo que hay en mi casa y siento unos golpes y griteríos, patadas, gritos en el pasillo. Me asomo, eran que me había preguntado por qué era la guerra y su hermano, que se estaban dando piña y patadas enfrente con un objeto que tenían los dos agarrados, el cual cada uno decía que le correspondía a él. Ajá. Entonces, yo intervení inmediatamente, ya no me acuerdo, pero un conflicto por posesión. Intervení, no con palabras bonitas, y se disolvió la guerra esa. Y bueno, fue cada uno por su lado, no pasó nada, bueno. Pero a mí me quedó reflexionando sobre ese tema, ¿no? Entonces, a los 3 o 4 días, me acordé que él me había preguntado, uno de esos agresores, me había preguntado por qué eran las guerras. Entonces yo dije: acá tengo el elemento para contestarle. Entonces, un día también estaba yo sentado y andaba ahí en la vuelta. Digo: che, vení, ¿qué querés, papá? ¿Vos te acordás que hace alrededor de 6 meses por ahí, vos me preguntaste por qué eran las guerras? Sí, me acuerdo, dice. Bueno, ¿sabés por qué son las guerras? Por lo mismo que vos estabas peleando con tu hermano el otro día, porque cada uno se disputaba una cosa que creía que le pertenecía a cada uno. Y bueno, los hombres en todo el mundo son iguales, cada uno cree que le corresponde, porque la cultura, porque el territorio, porque la política, porque la economía, porque lo que sea. Y entonces, por eso se dan las guerras. Ese es el episodio doméstico que quería contar. Bajado a un ejemplo específico, una situación en su casa. Una situación específica que pasa todos los días y pasa en las mejores familias. Yo en un escrito que hice sobre la guerra, que ahora de hace poco tiempo, es muy posterior a ese, pero lo cuento también, porque me pareció muy ilustrativo. Está perfecto. Y las guerras generalmente o siempre se dan porque las personas en su subjetividad creen tener argumentos suficientes para llevar a cabo esta situación. Claro.
claro, claro, claro. Y todo se siente dueño de la verdad. Si uno escucha hoy día la famosa guerra de Rusia y Ucrania, uno escucha a los voceros ucranianos, tienen razón. Si uno escucha a los voceros rusos, tienen razón también. Entonces, el que escucha desprevenido no le da un mayor corte. Yo diría intuitivamente que la gran mayoría de la población del mundo, que la que está lejos, ¿no? La que no está sufriendo, la que está lejos, no le importa mucho, ya se están peleando. Sí, uno sigue con su vida y bueno. Algunos un poco más sensibles, generalmente las mujeres, dicen, se están matando ancianos, niños, hospitales. Lo que ocurre, como ocurrió en la guerra de Vietnam, como ocurrió en la guerra de Corea, como ocurrió en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, bueno, y seguimos para atrás. El hombre nació con la guerra y la guerra nacieron con el hombre. Y a usted cuando habla de que nació, ¿a cuántos años atrás o a cuántas décadas o siglos atrás nos remontamos? No puedo decirlo porque yo tendría que saber cuándo se instaló el hombre sobre la tierra. Yo creo que desde que el hombre es hombre, tiene las mismas características esenciales que el mayor genio de ahora del siglo XXI. Es el mismo, en esencia, es el mismo. Ahora la inteligencia artificial, mentira y verdad, porque hay mentira y verdad, está queriendo penetrar en esas oscuras incógnitas que hay adentro del ser humano, que son muy difíciles incluso de autoconocerse uno mismo. Pero desde que el hombre habitó la tierra, que pueden ser 100.000 años, 1.000.000 de años, no sé, porque los historiadores, los prehistoriadores, se pierden en el tiempo, porque quedan documentos. La historia es eso, la traída al presente de hechos que ocurrieron en el pasado, pero ¿cómo los traigo al presente? A través de o testimonios o documentos escritos, y después los interpreto, y ahí trato de más o menos darme cuenta cómo ocurrió en el pasado. Pero los primeros hombres que no escribían, que no, por supuesto, que no iban a dejar nada, lo que la prehistoria fue deduciendo más o menos cómo era su vida. Entonces están los famosos periodos, el periodo de la caza y de la pesca, el periodo de la agricultura, el periodo de descubrimiento de los metales, el periodo del nacimiento de la imprenta, el periodo de la rueda, en fin, pero todos son grandes elementos que identifican una época, pero de eso a saber cómo eran los hombres. Pero yo lo que intuyo, que en esencia eran lo mismo que ahora. Que la guerra es innata al ser humano. Innata al ser humano, Y es algo que nos cuestionamos, o por lo menos yo me cuestiono, que es, a medida que vamos avanzando y evolucionando, se supone y se estima de que vamos a llegar a resoluciones no conflictivas o no de guerra para mediar conflictos o para solucionar cuestiones o inconvenientes que podamos llegar a tener. Y sin embargo, siguen habiendo guerras, siguen habiendo conflictos armados, donde sigue padeciendo y sufriendo gente inocente, porque al fin y al cabo, las personas que deciden hacer la guerra son los que están en el poder, y no la mayoría de la población, que es la que la sufre. Yo diría, y escribí acá, que no soy muy optimista de que las guerras se terminen. No soy muy optimista. Pero lo que sí se puede hacer es reconocer y descubrir las causas de la confrontación y hacer todos nosotros el esfuerzo posible para desactivarlas
antes de que se produzca la guerra, para desactivarlas antes de que se desate el salvajismo de la guerra, porque la guerra es un salvajismo, el salvajismo es la guerra, donde mueren soldados, población civil, se destruyen bienes y en definitiva, si pasamos raya, perdemos todos, perdemos todos. No a la guerra, sí a la paz. ¿Producto de qué es producto la paz? Producto de la serenidad y la inteligencia para encontrar elementos que estén presentes siempre en la conducta del ser humano. Todo nace de la conducta del ser humano. Todo nace de la controversia, ¿no? Si yo tengo una controversia contigo y me encasulo en mi posición, seguramente la controversia va a aumentar. Pero si llega un momento que digo, pero capaz que esta persona que me está diciendo lo contrario, capaz que algo de razón tiene, o yo tengo una cierta tendencia a ser bondadoso o tener la calidad de querer a las personas, entonces estoy en los hechos desactivando. Y te voy a contar una anécdota, que eso es muy vieja, pero me pareció muy buena, que refiere a cómo las personas pueden dialogar. Y decía un amigo, para que haya realmente un diálogo entre dos personas, cada persona tiene un ventilador adentro que le hace ruido. Es el yo de esa persona. Y la otra persona también tiene un ventilador adentro que le hace ruido. Entonces cuando conversan o discuten, ¿qué tengo que hacer yo para tratar de entender a esa otra persona? Apagar mi ventilador. Apagar mi ventilador, quedar, digamos, abierto a lo que el ventilador de la otra persona me está sonando en mí. Y viceversa, si la otra persona apaga su ventilador, también ocurriría eso. Y entonces se desactivaría mucho cualquier controversia. Pero es muy difícil, porque está en la esencia del hombre el yo, quererse a sí mismo en exceso. Sí, el egoísmo. Antes de querer a los demás. Y ahí vienen también los conflictos, diríamos, de pareja, los conflictos de hombre y mujer. Es decir, también surgen de eso. La mujer tiene sus características específicas. Yo te decía que había escrito algo sobre la mujer, sus características específicas. El hombre tiene sus características específicas. Están hechos para complementarse, para vivir en conjunto. Pero si cada uno, el hombre tiene el ventilador de hombre y la mujer el ventilador de mujer, se tira con los tachos y se agarran de los pelos, ¿no? Sí, yo creo que ahí radica mucho la comprensión y la escucha. Porque no es solo lo que comunicamos, sino cómo lo comunicamos. Claro. Porque no es lo mismo decirte, che, dejaste esta taza sucia, en esta ocasión podés por favor levantarla porque la verdad que a mí me cansa y no quiero que terminemos conflictuados, que decirle, siempre me dejas todo sucio, no me ayudas en nada y claramente esa situación va a terminar mal. Entonces es el cómo también, y no solo en la relación de pareja, sino en todos los ámbitos. En todos los ¿Cómo ámbitos vamos a decirle algo que a la otra persona le puede desagradar? Y primero tratemos de endulzar un poco la situación, decirle algo lindo, agradable, y que nos escuche y dar la posibilidad de la otra persona también que se abra al diálogo. Si una persona está enojada y vos vas enojado, ¿cuál es el resultado? Ahí viene esa palabra famosa que ahora está de moda, que es la empatía. ¿Qué es la empatía? Es la capacidad que tiene una persona de que otra persona simpatice con ella. ¿Y por qué esa otra persona puede simpatizar con ella? Porque esta persona, como decís tú,
tiene modos agradables, sabe escuchar una cosa que tú decís y que es tu verdad. Yo, de verdad o artificialmente, la hago mía y a vos te va a gustar. Claro. Porque si yo hago mío tu verdad, estamos a vos te va a gustar. pensando iguales en cierto punto y empatizando y teniendo la misma sintonía de conversación o de puntos en común. Cuando uno encuentra puntos en común para conversar, el diálogo es más fluido y se puede llegar a cosas mejores. Claro, claro. Pero Totalmente. la realidad sabemos que no siempre se da, ¿no? Pero lo importante, yo creo, en la vida es que hagamos el esfuerzo por hacerlo, porque más no se puede pedir. Pajarito de colores, ideal no, porque eso es que una utopía. Se van a llevar bien y Sí. todo eso es mentira, porque el ser humano, la esencia... Que de igual manera, a mi parecer, los conflictos son necesarios para mejorar, porque si uno está... A veces la gente o las personas evitan los conflictos porque los evitan en sí, entonces no se da esta posibilidad a mejorar el vínculo que tengas con la otra persona, porque si a mí hay algo de tu persona que no me gusta o que me hace sentir mal y yo, para evitar el conflicto, no te lo digo, eso se transforma en resentimiento. Lo no dicho se transforma en resentimiento. Y capaz que yo no lo digo, pero me lo guardo, y en algún momento va a explotar eso. Entonces, me parece que también es fundamental conflictuarse en medida, de una forma calmada, serena, siempre ponderando la comunicación asertiva para poder mediar y mejorar y sobrepasar esas circunstancias. Es decir, es necesario tener conversaciones incómodas para estar mejor. Eso es muy cierto, eso es muy cierto. Son técnicas, son digamos, ideas que cada persona puede tener, pero además o conjuntamente con eso está el misterio de la vida, el misterio de cada persona somos un misterio, ¿no? Cada persona es un mundo. Cada persona es un mundo. Y yo conozco una persona, conozco otra, conozco esta, conozco la otra, y yo qué sé, a mí me va a simpatizar más X, o B, o C, y la vi recién. ¿Y por qué? Yo qué sé, no sé, ¿por qué? ¿Viste? Probablemente porque empatice o tenga más puntos en común. No he conversado nada, ¿viste? Se da eso. Y bueno, la vida es muy compleja, pero hay que hacer esfuerzo, hay que tomar conciencia, después hacer esfuerzo, y bueno, las cosas se darán. Pero ni muy pesimista para decir, bueno, está todo mal, está todo podrido, como hay gente, ¿viste?, pesimista, ni tampoco pajarito de color y decir, nos llevamos todos bien, no, ninguna de las dos cosas, ¿no? El equilibrio, como todo en la vida. El equilibrio y el realismo. Ser consciente de lo que existe y no de lo que yo me imagino. O lo que me gustaría. O lo que me gustaría, o los deseos, que son muy lindos, porque eso también ayuda. Un ideal, una cosa perfecta, tanto desde el punto de vista religioso, ideológico, lo que sea, ayuda porque vos estás esperando aquello, ¿no? Pero bueno, la vida transcurre en otro plano, Está el de arriba, está el tipo que se achata, que eso dice que es una de las epidemias más grandes que se están dando ahora, y sobre todo en la juventud, que es la depresión. La depresión es terrible. La depresión, la ansiedad. Hay gente que se mata, gente joven. Sí. De hecho, vi un número que en Uruguay de 20 personas, una se suicida. Me pareció muchísimo. Uruguay es uno de los países que tiene más índice de muerte por depresión. Es terrible. Y eso no tiene explicación. Algunos, bueno, los médicos dicen que en el cerebro,
que segregan determinado tipo de sustancias y que bueno, y hay medicamentos, en fin, la cosa se va llevando, pero no es, pero existe. existe y no es casualidad de que se dé en ese número, en esa estadística, en ese porcentaje en Uruguay. Entonces debe haber ahí algún factor común o algo que genera esto. Ya que vos sos argentina. Yo soy argentina, sí. Hay muchos chistes que ridiculizan un poco. El argentino ridiculiza al uruguayo. El argentino se ridiculiza a todo el mundo. O se ridiculiza simplemente. Sí. El argentino, según mi criterio, tiene una base genética muy grande de la inmigración italiana. Yo soy un fanático de la Landricina, ¿no? Y la Landricina tiene un cuento en el que hace un símil entre la disputa de dos italianos en Italia y dos porteños en Buenos Aires. Con diferencia de idioma y de cuestión, son exactamente lo mismo. Entonces, el argentino, no el rosarino, no sé, pero generalmente el porteño, es más extrovertido, lo ves en el fútbol, que las hinchadas es más extrovertido, más dice las cosas, no sé cuánto. Y el uruguayo tiende a ser más hosco. Entonces, más conservador, más cerrado. Sí, hay un chiste que habla como que el uruguayo es un tipo, ¿cómo te decir? Triste, caído, y hay diferencia, ¿viste? Totalmente, estamos muy cerquitas, pero se notan las diferencias culturales. Y eso tiene que ver con la base poblacional, ¿no? La genética poblacional que se va a transmitir. Por ejemplo, es muy distinto el porteño a los provincianos. Totalmente. Incluso a los rosarinos, sí, ¿verdad? Sí. Ustedes se dan cuenta que es diferente, ¿no? Sí. Yo qué sé, un tucumano, un santafesino. Sí, lo que allá se le diría del interior. Que con un porteño no tiene nada que ver. Incluso acá en Uruguay, que es chiquitito así. Sí, el montevideano con el del interior. Con cualquier tipo del interior. Hay un abismo increíble. Y somos 3 millones de habitantes. Y todos hablamos el mismo idioma, nacimos en el mismo país, nos regimos por casi las mismas costumbres. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué los seres humanos controvierten, discrepan, a veces no se ponen de acuerdo? Cuando son muchos y hay intereses muy grandes y la cosa no llega a un acuerdo, nace la guerra. Volviendo a lo mismo. En definitiva, si vos le das vuelta a la cosa, es lo mismo. Lo que pasa es que generalmente las guerras y todo eso se enfocan desde el punto de vista histórico, político, económico, y los especialistas en política internacional le dan la vuelta, que está bien, ¿no? Estudian y dicen por qué Europa se está defendiendo del ataque ruso, porque Rusia siempre quiso, antes de la URSS, de la época de los zares, siempre quiso avanzar sobre Europa, Europa no sé cuánto. Los rusos dicen al revés, de que Europa quiso avanzar sobre Rusia. Bueno, y esas cosas, ¿viste? Yo qué sé, eso será en todos lados, en todos lados. Y aquí en América del Sur, sin ser Argentina y Uruguay también. Los líos de Argentina con Chile, los líos de Chile con Perú, ahora con el puerto de Chancay que pusieron los chinos en Perú, los chilenos estaban que se morían, y entonces se arrimaron los americanos y los americanos le ponen un puerto. Y así es la vida del ser humano. Así es la vida del ser humano. Necesita un motivo. Siempre hay un motivo para pelearse. Si no, sería todo muy ideal, ¿no? Puede ser que Creo que hay un libro, no sé si lo leyó. Puede ser que fuera muy aburrido. ¿Conoce el libro Mundo Feliz?
No, pero me suena Me lo han recomendado, no, me lo pero compré y escúchame, todavía no lo leí. Es el de Aldo Halde. Creo que sí. Es más viejo. Sí, sí, tiene sus años. Pero Ese- dicen que es un libro muy ese es interesante. claro, es muy lindo porque él imagina un mundo en que no hay controversia. Una utopía. Una utopía. Mi hijo, el mayor, y era amante de Isaac Asimov, que vos has oído hablar de él, que es un famoso autor americano que escribió infinidad de libros sobre ciencia ficción, incluso hace 40 años imaginó cosas que ahora están ocurriendo. Suceden. Bueno, y él escribió un libro de ciencia ficción en el que imagina un mundo intraterreno, el que él le llama la madre tierra, no sé qué otra cosa le llama el libro, un mundo intraterreno en el que por debajo de la superficie de la Tierra, a no sé a cuánta profundidad, existiría otra atmósfera y otra cosa, y ahí, por una manifestación física o química o lo que fuera, ese mundo intraterreno es un mundo de armonía total. Incluso en ese mundo, esos seres se preocupan por los seres que están en la superficie y se preocupan por la guerra. Incluso se comunican, son muy adelantados, se comunican telepáticamente con los grandes líderes para tratar de que la guerra no exista, ni esto y lo otro, y habla de la ambición de los extraterrestres, de los que están sobre la Tierra, ¿no? Porque en ellos, por una circunstancia que le imagina, se arrancó eso que decíamos, se arrancó eso que tenemos todos, que es la ambición o la necesidad de tener, de ganar, de hacer, de ser. Esos tipos son limpios, no, vivían con un gran adelanto tecnológico, pero en una armonía total, ¿no? Y es una cosa parecida al mundo a los genes. Bien. ¿Y cómo le gustaría o qué mensaje le gustaría transmitir a los jóvenes o a la sociedad en general en cuanto a la guerra? ¿Qué podemos hacer nosotros aportando un pequeño granito de arena para mitigar esto, para ayudar a que no se llegue a ese punto desde nuestro humilde lugar, ¿no? Como civiles? Lo que se puede hacer es primero reconocer y descubrir las causas, por qué se produce la confrontación entre las personas. Cada uno de nosotros tenemos que descubrir no la guerra, sino las discusiones, los desencuentros de uno y otro. Pero yo, ¿por qué discutí con tal persona? ¿Qué estaba pensando esa persona y qué estaba pensando yo para discutir sobre eso? Que después es una pavada. ¿Qué gano yo haciendo esto, no? O sea, antes de llegar a la instancia de discusión. Por una pavada, ¿no? Bueno, y entonces, para evitar la guerra, tratar de solucionar ese primer conflicto. Entonces estamos desactivando que ese conflicto pequeño se empieza a agrandar. Si yo lo desactivo, no se agranda. Y si no se agranda, no se produce guerra. Está perfecto. Bueno, Eduardo, muchas gracias por esta conversación, esta entrevista. Y no sé si hay algo más que le gustaría compartir. No, yo tengo muchas cosas, pero me parece que ya para la próxima esta sesión está terminada. Yo te agradezco mucho, y porque bueno, además siempre es bueno conversar, intercambiar y nutrirse. Intercambiar, nutrirse, etc. Muchas gracias. Por favor, un placer.